Buenas noches, qué bueno que están aquí. Poco a poco se van a ir añadiendo todos los retrasados, pero vamos a comenzar hoy, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Dios nos use en este mensaje tan hermoso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por las enseñanzas que tienes para nosotros en ella. Te pido tu bendición para todos mis hermanos que han dispuesto en su corazón unirse. Ábreles camino, Señor, para que estén ellos, Señor, también aquí, escuchando, meditando y participando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Así que comenzaré diciendo que Filadelfia es la iglesia más joven de todas las 7 iglesias y fue fundada por personas que salieron de Pérgamo. Son personas que nacieron en Pérgamo, ¿verdad? Y de ahí salieron a fundar a esta iglesia en la ciudad de Filadelfia, en el reinado de Atalo II. ¿Se acuerdan de Atalo II? Bueno, Filadelfia en griego significa el que ama a su hermano. También significa amor fraternal, Filadelfia. Se le puso ese nombre porque el amor que Atalo tenía por su hermano Eumenes, que se llamó Filadelfo. Entonces, Eumenes Filadelfo, y de ahí viene la palabra Filadelfia, ¿verdad? Que, repito, significa amor por tu hermano o amor fraterno de hermanos. Los historiadores dicen que la ciudad de Filadelfia era el centro de difusión de la literatura griega. O sea, el motivo por el cual se establece esa ciudad es para hacerla un lugar de difusión de la cultura, de la lengua griega. Ciudad que al estar en el paso, en el camino de importantes ciudades, fuera una ciudad de difusión de toda la ideología griega y de su idioma, pero con el objetivo principal de borrar la cultura lidia, que fue la que estuvo antes en esa región. ¿Se acuerdan los lidios? ¿Verdad? Llegaron los griegos, los conquistaron, pero querían conquistarlos también cultural, mentalmente, emocionalmente. Interesante eso, ¿verdad? Porque todavía sigue pasando en nuestros días, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que esto pasó en esa antigüedad. La ciudad estaba en el borde de una gran llanura. Esa llanura en el pasado había habido muchos volcanes y habían hecho erupciones, y donde por efecto de esas erupciones muy antiguas, debido a la vieja lava, se había convertido en una tierra muy fértil. Y Filadelfia fue el centro de la producción de vinos en toda el Asia Menor. O sea, se producía mucha vid. Era una tierra vinícola. La producción de uvas era muy abundante. Y precisamente su dios principal era Baco, que es el dios del vino. Todos los que han tomado han escuchado a lo mejor al dios Baco, es el dios del vino. Y se dice que fue este dios el primero que se llegó a grabar su imagen en una moneda usada en Filadelfia. Otro dios famoso fue Dionisios y otros dioses menores, etcétera, etcétera. Pero Baco era el número uno. Bueno, en el año 17 después de Cristo hubo un gran terremoto que destruyó Sardis y otras 10 ciudades, y también afectó un poco a Filadelfia, pero de una manera muy rara. Desde entonces, todo el tiempo, en Filadelfia había pequeños temblores en esa ciudad, de tal manera que era algo cotidiano los temblores. A veces no eran tan pequeños, ¿verdad? La ciudad estaba parte edificada y parte con ruinas. ¿Por qué? Porque cada temblor hacía grietas y luego el siguiente temblor hacía más grietas hasta que ciertas edificaciones se derrumbaban, así que era la cosa muy peligrosa. Se iban agrietando las edificaciones, iban derrumbándose poco a poco, así que la ciudad por un tiempo era una ciudad a veces construida y a la siguiente cuadra una casa caída. Se dice que la mayoría de los habitantes no dormía en la ciudad, sino fuera de esta, por temor, ¿verdad? Yo ya viví un poquito esto, ¿verdad? Cuando sucedió el temblor de 85 en el Distrito Federal y zona metropolitana, ¿verdad? La gente ya no quería pasar la noche en su casa por temor a las réplicas y a que se viniera para abajo su casa, y durmieron muchos en la calle. Pero en ese entonces vivían en ese valle en chozas a las afueras de la ciudad,
y el que vivía dentro de la ciudad o dormía ahí se le consideraba un loco, pues todo el tiempo estaba temblando. Bueno, la historia dice que pasaron años apuntalando casa por casa, edificio por edificio, para que no se cayeran. Ustedes saben lo que es apuntalar, ¿verdad? Fortalecer las columnas, los cimientos, la edificación en sí misma. La gente corría a espacios abiertos para ponerse a salvo, y esto era muy frecuente. Imagínate vivir así, que cada rato, casi diario, hay un movimiento telúrico y corres a un espacio abierto. Sus habitantes siempre estaban esperando un terremoto, siempre. La historia dice que posteriormente, finalmente, vino un gran terremoto y Filadelfia pues terminó siendo destruida. Muy bien, vamos al Evangelio, vamos a la palabra, ¿verdad? Al pasaje que hoy nos toca, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Voy a compartir pantalla con ustedes. Muy bien, pues aquí está Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Espero que lo vean bien, claro. Y aquí está, lo voy a hacer un poquito más grande. Y vamos a ir pedacito por pedacito porque es importante para lo que vamos a ver. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, quiero decir también algo muy interesante que se me pasó. La iglesia cristiana de Filadelfia es la única que permanece hasta nuestros días, desafortunadamente, en tierra musulmana. Es increíble porque pues en tierras musulmanas ya no hay cristianos, o sea, no se ataca el cristianismo, pero en ese lugar permanece todavía una iglesia cristiana que fue y sigue siendo la iglesia en Filadelfia. Así que aquí vemos en este versículo 7 tres títulos con los cuales Cristo se revela como el remitente de la carta. Acuérdate que en cada carta el Señor se muestra de una manera particular. Muchas veces, la mayoría, recordando lo que vio Juan en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Pero en este caso, se presenta como el santo, el primer título que toma. Bueno, solo Dios es santo. Aquí se está presentando Cristo como el Dios único. De ahí era conocido, de hecho se le conoce en la Biblia a Jehová, el Dios de Israel, como el Santo de Israel. Quiero compartir contigo Isaías 43. Déjame pasar esta banderita para abajo para que no me estorbe. Pero en Isaías 43:14 dice la Biblia, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Dios mismo se pone ese título, el Santo de Israel. En el versículo 15 lo vuelve a reafirmar, yo Jehová, Santo vuestro. O sea, el único santo que tenemos es nuestro Dios, el único Dios, el Santo de Israel y nosotros el Israel espiritual, ¿verdad? Cristo toma este nombre, el Santo, para identificarse quién estaba hablando, el Dios encarnado, el Dios que fue inmolado, el que estuvo muerto, vivió y ahora vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? Así que qué maravilloso título, la santidad de nuestro Dios. Acuérdense lo que Isaías vio en el capítulo 6, cómo Dios se reveló y los serafines, dice la escritura, cantaban santo, santo, santo. Aquí Jesucristo toma este título y quiere decir en griego, esta palabra santo, en griego significa dos cosas, diferenciado y separado. ¿Cómo? Diferenciado. Sí, hermano, en la creación Dios no tiene comparación con nadie. Es diferente a todo lo que existe. No hay nadie semejante a Él. No hay nadie ni nada con el que podamos comparar al Señor. Y además dice que el término que significa separado. ¿Separado de qué? De toda maldad, de toda malicia, de toda contaminación, de toda impureza. Eso es lo que significa santo, diferente y separado.
Nuestro Dios es totalmente diferente, está totalmente fuera de su creación, no se puede comparar con nadie y no se contamina con absolutamente nada. El Señor Jesús empezó a manifestar esta característica profetizada desde su nacimiento, hermanos. Miren, si me quieren acompañar, por ejemplo, a Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel le profetiza a María de ese nacimiento, dice la Biblia que respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, cuando María le preguntó, ¿cómo va a ser esto? Yo soy soltera, yo no conozco a ningún hombre, apenas estoy desposada, y bueno, ¿cómo es que voy a tener un bebé? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, Cristo en su nacimiento fue nombrado santo ser. En su muerte, bueno, Hechos 2:27, cuando está el apóstol Pedro, predicando, está haciendo esta referencia de la resurrección de Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me dejé ponerlo en esta revisión donde las palabras están negritas todas. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? Entonces en su muerte, en su nacimiento y en su ministerio, el Señor se identificó con su santidad. Hebreos capítulo 7, versículo 26 es un gran verso que dice, voy a poner en mi versión, dice, porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, nos convenía, no como los sacerdotes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que pues morían y los sucedían otros, no. Nos convenía un sumo sacerdote como santo. Y aquí vienen palabras relacionadas, inocente, sin mancha, apartado, como dice la palabra, separado, diferenciado, separado, apartado de los pecadores. ¿De qué se tenía que santificar nuestro Señor? Del pecado. Él convivía con los pecadores, pero no se contaminaba con ellos, solo influenciaba sobre ellos, y hecho más sublime que los cielos. Así que santo, sin mancha, apartado del pecado. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues es así nuestro Señor. Se mantuvo en santidad. Luego dice el versículo, el verdadero, ¿verdad? Vamos a ir otra vez a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Se conoce primero como el santo, y luego el segundo título que toma el Señor es el verdadero. Wow, está muy, muy padre esta palabra. Aquí el verdadero en griego aletinos significa veraz, verdadero, pero también significa el genuino, el auténtico, el real, diferenciando del Dios falso, del Dios imitación, del que no es verdadero, del que es fake, para que me entiendas. El íntegro, el perfecto. Hay un versículo en Jeremías 10, versículo 10, capítulo 10, verso 10, que me encantó. Déjenme ir ahí, Jeremías 10, 10. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. O sea, había en ese entonces, y sigue habiendo, muchos falsos dioses con D minúscula. El único Dios vivo y verdadero es Jehová. Mas Jehová es el Dios verdadero. Por eso se le conoce como el Dios vivo y verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Te fijaste? ¿Por qué es verdadero? Porque está vivo. ¿Por qué es verdadero? Porque no muere, porque es eterno. Desde antes hasta el final. No tiene ni principio ni fin. Qué tremendo. Esa es una manera en que se describe en la palabra del Señor. En primera de Juan 5:20, hablando de nuestro Señor Jesucristo, primera de Juan 5:20, mira qué tremendo. Dice el apóstol Juan, desde el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo nuestro Señor, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Si alguna vez tienes que demostrar que Jesucristo es Dios, que la Biblia dice que Jesucristo es Dios, este es uno de los versículos que te va a ayudar, que te va a soportar y a confirmar que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, o Dios verdadero, y es también la vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, hermanos, esta iglesia representa también en nuestra escuela de interpretación histórica, representa históricamente los años del 1700, de los 1700 a los 1900. Por lo tanto, esta es la iglesia que destaca un aspecto muy importante, hermano. Es la iglesia misionera. Fue cuando comenzó la iglesia a expandirse y a ir a regiones no alcanzadas en los continentes americano, africano, asiático. Así que se desplegaron en estos años misiones a la India, misiones a la China, misiones a los países más recónditos de África, y a todos los que no teníamos el verdadero evangelio. Cuando llegaron a América nuestros conquistadores, no trajeron el verdadero evangelio. Fue a partir de los años 1800, 1900, casi tenemos prácticamente unas 120, 130 años de haber recibido de misioneros americanos el verdadero evangelio. Así que el misionero se desarrolla en este periodo histórico y llega a enfrentarse a las religiones paganas. Un misionero enviado por Dios iba, renunciaba a todo lo que él tenía y se iba a una región de otro idioma, de otra cultura para aprenderla, y lo primero que enfrentaba el misionero era la oposición de las religiones que estaban en esas regiones. Era algo tremendo. Por lo tanto, él tenía que vivir una vida que respaldara su evangelio con su vida, que respaldara una vida que respaldaba su testimonio, una vida íntegra, que tuviera una conducta intachable y que estuviera lleno del Espíritu Santo para poder resistir y demostrar que nuestro Dios era el Dios verdadero y vivo. Así que es increíble este periodo histórico. Regresando a la escritura en Apocalipsis 3, versículo 7. A ver si lo estoy poniendo bien. 3, no. Versículo 7. Dice, el santo, ya lo vimos, el verdadero, y aquí viene un título muy interesante. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Interesante título, pero para no hacerlo largo, este estudio tan largo, vamos a centrarnos en la palabra, en el simbolismo de la llave. Muy bien. El que tiene la llave. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza la llave? Bueno, espero que estén de acuerdo conmigo, pero la llave significa autoridad. El que tiene una llave tiene el poder de abrir o de cerrar puertas. Tenemos un pasaje muy interesante y muy paralelo a este, que yo realmente desconocía, nunca había reparado en él hasta que tuve que hacer este estudio. Y se refiere al rey Ezequías, que tenía un mayordomo fiel. Tenía varios mayordomos y uno de ellos no fue fiel. Pero el mayordomo fiel se llama Eliakim. Y Dios usa esta ilustración de la fidelidad de Eliakim, y fíjate cómo en la profecía de Isaías lo mete a colación y usa exactamente el mismo título que Cristo Jesús está usando en este momento. Miren, vamos ahí a Isaías 22, 20. Dice el profeta Isaías, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Acuérdense, repito, Eliakim era siervo del rey Ezequías y era un mayordomo fiel. Y lo vestiré de tus vestiduras. Le habla a Israel, al que tenía que tener la dignidad, pero que no lo supo aprovechar, que fue infiel. Lo vestiré de tus vestiduras
y lo ceñiré de tu talabarte. Al rato vamos a ver un versículo en este mensaje a Filadelfia, donde Dios le quita los honores, le quita los premios a los malos creyentes y se los da a los fieles. Muy bien, dice, lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Talabarte era un cinturón especial, y entregaré en sus manos tu potestad, autoridad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y mira qué interesante. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Qué interesante que el Señor Jesús se toma este título, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie puede abrir. Qué tremendo. Y aquí la alusión a su hombro, repito, en los hombros normalmente los reyes declaraban dignidad. ¿Se acuerdan esa ilustración? Todos lo hemos visto, que un vasallo del rey o un buen soldado se hinca, y entonces el rey con su espada toca un hombro, el hombro izquierdo, después el hombro derecho, y así le confiere dignidad y investidura a un ciudadano o a un soldado sobresaliente. Bueno, eso es lo que quiere significar aquí la profecía. Recuerdo, había otro mayordomo a cargo de los tesoros del templo, pero ese mayordomo no fue fiel. Y Dios puso a este mayordomo fiel y le da autoridad. Cristo Jesús tiene toda la autoridad, hermano, para administrar los tesoros del Rey de los cielos. Él es el que administra el reino de Dios. Por eso se hace eh, identificar como el que tiene la llave de David, y abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir, porque Él es el único que tiene la llave, es el único que abre para tener acceso al reino de Dios. Te pregunto, ¿a quién le das tu copia de las llaves de tu casa? ¿A quién le darías tu copia? Pregunto, participen un poquito. A quién le das copia de la llave de tu casa? Sí, sí. La familia. ¿Quiénes tiene copia de tus llaves, de las llaves? ¿Quiénes? No Nada más la escucho. familia. La ¿Quién? familia. La familia. La familia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la familia? Porque, pues, Hay somos confianza, ¿no? uno. Hay Ay, confianza, ¿no? Tú no le darías la llave de tu casa a un extraño, ni siquiera a un vecino, pero no, las llaves se le dan a alguien en el cual puedes confiar, que no te va a robar, que no va a quemar tu casa, que no se va a adueñar de ella, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, cuando tú le dices a tu hijo, toma la copia de la llave de la casa, le estás confiriendo autoridad para entrar y salir de esa propiedad, de esa casa. De alguna manera le estás diciendo, en este momento también es tu casa, porque tienes llaves, ¿verdad? Entonces, esa es la figura que estamos viendo aquí en cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo con esa autoridad. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para poder entender el siguiente versículo. Las puertas, hermano. Es interesante. Acompáñeme por favor a estos versículos. Mire, primera de Corintios 16:9. En primera de Corintios 16:9, el Señor nos deja esta anotación del apóstol Pablo. Desde el versículo 9. Porque se me ha abierto, dice el apóstol, puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Cuando la Escritura habla de puertas, está hablando de esas oportunidades para expandir el Evangelio del Señor. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Quién la abrió? Siempre Dios es el que abre esas puertas. Hay otro ejemplo. Colosenses 4:3. El 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermano, la oración que está pidiendo nuestro hermano Pablo, y digo que está pidiendo porque
sigue viva esta necesidad, es de pedir a Dios siempre que Dios abra puertas para que se extienda la difusión de su palabra y el reino de Dios avance. Sin embargo, también hay puertas cerradas. Un ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 16, donde en su viaje misionero los apóstoles dicen que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Allí hay una puerta cerrada. Y no intentaron abrirla a la fuerza. El versículo siguiente dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ellos sintieron carga por Bitinia. Querían que el Evangelio entrara a esta ciudad de Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Estas son puertas cerradas y también el contexto es cerradas al Evangelio. Hay un momento en que Dios puede decir, todavía no es el momento para alguien, hay puertas cerradas. Las puertas que Dios abre son las puertas para predicar el Evangelio. Hermanos, yo conozco gente que dice, ay, estoy orando para que se me abran puertas, que Dios me abra puertas aquí en mi negocio, ¿verdad? Y oramos para que Dios, tú que siempre abres puertas que nadie puede cerrar y cierras puertas que nadie puede abrir, ábreme las puertas para prosperar, ábreme las puertas para tener papeles, ábreme las puertas para ir de vacaciones a tal lado. Y no, hermanos, o sea, la oración de abrir y cerrar puertas siempre tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que es importantísimo entender esto. Mira, Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Está hablando de un relato donde estaban reportando los apóstoles sus avances. Y cómo había abierto la puerta de la fe Dios, dice, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermano, qué interesante. Repito una vez más, las puertas a las cuales se refiere nuestro Señor que debemos estar orando, esa puerta es para predicarle a tu vecino. Señor, ábreme puertas para predicarle a mi pariente. Ábreme puertas para evangelizar a mi hijo. Dame oportunidades para evangelizar en mi trabajo. Esas son las puertas de salvación que Dios quiere abrir y que Él puede abrir o puede cerrar, como lo hizo en el relato de Noé. Noé abrió una puerta grande para que la gente se salvara y la gente no quiso entrar. Durante 120 años les estuvo predicando que se arrepintieran y fueran salvos del diluvio que venía, de la muerte que venía, y nadie le podía creer porque nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo. Ellos decían, Noé está loco, pero cuando sucedió, Dios cerró la puerta. Y atención, la escritura dice que fue Dios el que cerró la puerta del arca, no fue Noé. No, nosotros no podemos cerrar las puertas, tampoco podemos abrirlas. Es el que tiene las llaves, que es el Señor Jesucristo, el que abre puertas para la salvación y el que en un momento dado llega el momento que se acaba el tiempo y la puerta se cierra y nadie más puede entrar. ¿Se acuerdan del relato donde el Señor dice, esforzaos para entrar por la puerta angosta? O sea que el camino tiene una puerta y hay que entrar cuando es hora de entrar. ¿Se acuerdan del relato de las 10 vírgenes, verdad? Cuando Dios usa la figura de una boda judía para ejemplificar su venida. 5 vírgenes, doncellas, que esperaban al novio porque así se acostumbraba en la noche, llevaban lámparas encendidas y 5 llevaban lámparas encendidas y aparte aceite de sobra para reponerlo. Todas se quedaron dormidas y a medianoche llegó el novio, pero las vírgenes insensatas ya no tenían aceite. Y al pedir aceite le pidieron a las sensatas que les dieran y ellas dijeron no, porque si no nos quedamos sin aceite ni ustedes ni nosotros, vayan a comprar ahorita. Fueron corriendo y cuando regresaron la puerta ya estaba cerrada.
el novio cerró la puerta. Fíjate en esos detalles. Es Dios el que abre y es Dios el que cierra puertas. Y cuando ellas tocaron, le dijeron, no las conozco, no las conozco. Así que, ya habiendo hecho esta aclaración, vamos a ver el siguiente versículo. Muy bien, veamos. Apocalipsis 3:8. Dice el Señor como en todas las iglesias, yo conozco tus obras. Hermano, el Señor conoce las obras que estamos haciendo, tanto buenas como malas. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora sí ya entendemos de qué puerta estamos hablando, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cierto, en esta iglesia, este mensaje a esta iglesia, tiene algo muy interesante. No hay ninguna recriminación, no hay ninguna amonestación a esta iglesia ubicada en la ciudad de Filadelfia. Por lo tanto, debido a que ella había guardado su palabra y no había negado nunca el nombre del Señor, a pesar de ser pequeña, ahorita lo vamos a ver, había una gran puerta que nadie podía cerrar, ni nadie la ha cerrado. Como te digo, todavía hasta la fecha, en pleno territorio musulmán, esta iglesia existe, esta comunidad cristiana persiste y ha persistido por los siglos. Efectivamente, ha habido una gran puerta. Pero en ese entonces se dice que esta iglesia de Filadelfia, que aunque era pequeña, Dios le abrió puertas para predicar en toda la región de su época. Así que Filadelfia, a pesar de que eran pocos en cantidad, hicieron una gran labor misionera. Era una ciudad misionera. Así que no solamente era la ciudad donde los griegos determinaron que pasaran la mayoría. Hermano, mira, por Filadelfia pasaban el ejército, pasaban comerciantes, iban a otras regiones, pero Filadelfia era un centro, era el punto central. Ahorita al final vamos a ver en el mapa para que recordemos más o menos por dónde está Filadelfia. Pero los caminos pasaban a través de ahí. A propósito, fundaron esta ciudad ahí con el propósito de difundir la cultura griega. Pero fíjense que Cristo usó una puerta grande y en ella los hermanos cristianos de Filadelfia, cada persona que llegaba era evangelizada, le compartían el evangelio y no tuvieron ninguna persecución. Era una ciudad misionera, hermano. Qué maravilloso, qué maravilloso. Dice el versículo más adelante, has guardado mi palabra. Has retenido la enseñanza de los apóstoles. No la has tergiversado. La has detenido. Hermano, y si nos vamos con la interpretación histórica del periodo de esta iglesia, que es de los 1700 a los 1900, acuérdense que les dije, a los que se acaban de conectar no lo oyeron, que es la iglesia de la edad de las misiones, donde la iglesia fue y Dios literalmente abrió puertas en la India, en la China, en África y en la Asia, en Sudamérica y en lugares inhóspitos, Indonesia, para ir a predicar el Evangelio. La puerta Dios la abrió. ¿Por qué? Porque aunque tenía poca fuerza esta iglesia, había guardado su palabra y nunca había negociado ni negado el nombre del Señor. La Biblia dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que es muy interesante. Esta iglesia es una iglesia evangelizadora. Tanto en la época literal donde fue escrita estas cartas, para la ciudad real de Filadelfia, la iglesia real de Filadelfia, como para el simbolismo y la iglesia futura, representada aquí por el mensaje a Filadelfia, hermano. Vamos al versículo 9. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hermano, siempre ha habido gente que se ha infiltrado en la iglesia del Señor.
Y en ese entonces había gente que decía que eran judíos creyentes en Jesucristo, pero no lo eran. Fingían, dice la Biblia, que estarán camuflajeados, estarán fingiendo, entrarán ocultamente, dice la Escritura, entre nosotros. Porque es la manera en que a veces el enemigo, cuando no te puede parar, lo que hace es corromperte, tratar de distorsionarte. Y entonces permite o introduce a sus emisarios lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Para traer división, para traer perversión, para traer desviación. Pero dice el Señor, yo te los entregaré. Tú los vas a descubrir, tú los vas a exponer. No permitiré que hagan estragos en ti. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermano, qué maravilloso es cuando Dios convierte a nuestros enemigos. Y así como Saulo de Tarso llegó, se humilló delante de los cristianos y reconoció la protección de Cristo y la autoridad del Señor y se convirtió en uno de los fieles guerreros del Señor, así estos judíos falsos, estos judíos usados por Satanás, dice aquí que son de la sinagoga de Satanás, no de la sinagoga del Señor, no de la congregación del Señor, sino la del enemigo. Satanás significa el opositor, el enemigo, el oponente, ¿verdad? Hermanos, se convierta, venga, se postre a los pies de ellos y les diga, reconozco que Dios los ha amado. Reconozco que ustedes son hijos de Dios verdaderamente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No es judío, dice la palabra, el que es por la carne, por sus genes o por su descendencia, sino el que es del corazón, del espíritu. No es judío el que se circuncida al octavo día, es judío o israelita, el Israel de Dios es el que circuncida su corazón, etcétera, etcétera. Lo estudiamos muy claramente cuando estudiamos Romanos. Hermanos, qué maravillosa palabra. Vámonos al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Interesante escritura. Dios está prometiendo a esta iglesia protección. ¿Protección para quiénes? Para los que obedecen su palabra, para los que guardan, para los que se preocupan por cumplir la palabra del Señor. Y usa la palabra de mi paciencia. Aquí la palabra paciencia literalmente es resistencia, es aguante, es soportar, es perseverar en medio de las pruebas, en medio del tiempo, es continuar y no flaquear, no menguar, sino crecer, creyendo en el Señor, soportando. Iba a venir, hermano, profetizada está en este versículo, una hora de prueba. Y dice ahí el texto que va a venir sobre el mundo entero. El juicio y la prueba viene sobre el mundo, no tanto sobre su iglesia, sino sobre el mundo que rodea a esa iglesia, para probar a los que moran, ¿dónde? En la tierra, sobre la tierra. Pero yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo te preservaré de la hora de la prueba. Yo te protegeré de esa prueba que va a venir sobre todo el mundo. Déjame darte una cita tremenda que está en Marcos 13, cuando Marcos registra las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque aquellos días, dice el verso 19, serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Bueno, esta profecía tiene dos cumplimientos, un cumplimiento medianero y un cumplimiento a futuro, ¿verdad? En el año 70, hermanos, la ciudad de Jerusalén quedó completamente destruida. Nunca había habido hasta entonces una calamidad tan grande. Sin embargo, aquí dice que ni desde los días de la creación y ni después vendría una gran tribulación para ellos. Y todos sabemos que el pueblo de Israel ha sufrido
tribulaciones fuertes y mucho más fuertes, por ejemplo, ¿verdad? Con el Holocausto y con tantas persecuciones. Así que no solamente esta palabra es para el año 70, donde se cumplieron muchísimas cosas que el Señor dijo, pero hermanos, esto también viene a colación para el futuro, para una tribulación que dice sobre el mundo entero. En el año 70 la tribulación solo fue sobre la región de Jerusalén. Así que no podemos decir que esa es la gran tribulación, como algunas escuelas de escatología dicen, ¿verdad? Sino que obviamente si está hablando del mundo entero y está hablando de una tribulación que nunca ha habido antes ni habrá después, estamos hablando de algo muy fuerte, algo catastrófico, algo grande. Pero Dios promete a esta iglesia, a Filadelfia, protegerla de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Qué tremendo es esta escritura. Tenemos otra escritura en Primera de Tesalonicenses. Ya no la puse, fíjense. A ver, déjenme ver. No la puse. Voy a ponerla aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Bueno, lo doy así. Vamos al 9. Dice el verso 9. Dice aquí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay un momento para la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre esta tierra y nosotros seremos librados. Por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la fe y por nuestra conversión de los ídolos al Dios vivo, nosotros tenemos la promesa de ser librados de la ira venidera. La ira, la prueba, la tribulación, el enojo, el ardor de la ira del Señor sobre el pecado, hermanos, y ya se está colmando la paciencia del Señor, hermano. Hay cada acto de maldad en este mundo que muchas veces, gracias a Dios que la mayoría de nosotros no estamos muy enterados o no nos gusta enterarnos, porque son cosas que uno dice, no lo puedo creer. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano? Bueno, se está colmando la redoma de nuestro Señor hasta que su ira sea derramada completamente. Y Dios está prometiendo a esta iglesia que por su fe y por haber guardado, aunque tiene poca fuerza, aunque es una iglesia chiquita, es una iglesia pequeña, ha hecho grandes cosas para el Señor y por lo tanto no hay ninguna recriminación para esta iglesia, sino hay una promesa. Te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré de mi ira que vendrá sobre todo el mundo. Es muy interesante. Hermanos, durante la persecución del general Trajano, todas las iglesias, estas 7 iglesias y las que estaban más, recibieron una gran persecución, excepto la iglesia de Filadelfia. Fíjate qué interesante. Más tarde, cuando todas las iglesias de Asia Menor fueron exterminadas por el Islam, para sorpresa de todos, la iglesia de Filadelfia está intacta y permanece hasta el día de hoy. Esta promesa se ha cumplido medianamente y futuramente se está cumpliendo completamente. Vámonos al versículo 11 para no retrasarnos mucho. Ahí vamos a Apocalipsis 3, 11. Dice el 11. He aquí, yo vengo pronto. Miren qué interesante. En la mayoría de los mensajes, si se fijan, les dice a las demás iglesias, vengo pronto si no te has arrepentido. Como quien dice, ahí vengo con la varita, ¿verdad? Ahí vengo con el castigo, ahí vengo con el juicio. ¿Te acuerdas de los mensajes? Vengo pronto, le dice a Éfeso, vengo pronto, le dice a Esmirna, vengo pronto, le dice a otros. En Sardis le dice, sé vigilante, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, como viene un ladrón de repente, ¿no? Así que en todas y casi todas las iglesias les dice, vengo pronto. Pero aquí el vengo pronto es, vengo a ayudarte, vengo por ti. En lo que yo vengo por ti, en lo que yo vengo a premiarte, retén lo que tienes. O sea, ya tienes una bendición, ya tienes un carácter, ya tienes una estatura espiritual.
reténla. ¿Se puede perder? Sí, hermano, si nos dormimos en nuestros laureles, lo que hemos avanzado se pierde, hermano. Se regresa. Te enfrías. Lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de la iglesia de la Odisea, que se entibió. Hermanos, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¡Wow! ¡Qué versículo más tremendo! Hay una corona para el pueblo de Dios. Pero esa corona no es que la perdamos, o sea, de que, yo la perdí. No, no, es que si tú no retienes lo que tienes, el Señor mismo te la quita y se la da a otro. ¡Wow! Pero ¿cómo es esto? Bueno, tenemos una larga lista en la Biblia de personas que perdieron su corona para que la recibiera otro. Y si no, dime si no sucedió, por ejemplo, con el rey Saúl. Dios le quitó la corona a Saúl y se la dio a otro, mejor que tú, le dijo el profeta Samuel, a David. Cuando menciona desde antes, cuando vemos la historia de Esaú y Jacob, Esaú no era el primogénito, perdón, y era el que merecía tener la primogenitura, la autoridad, pero él se descuida, vende su primogenitura y Dios le quita su corona y se la da a Jacob. En este siervo fiel, Sebna era el encargado del tesoro. Sebna la perdió su corona y Dios se la dio, le dio las llaves a Eliakim, porque Eliakim fue fiel y este Sebna no fue fiel. Lo puedes ver en su palabra posteriormente. Bueno, ¿para qué hablamos mucho? Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo la autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermedades, predicar el evangelio, servir al Señor, pero su corazón no fue perfecto. Judas perdió su corona y Dios se la dio a Matías. Matías vino a sustituir a Judas, ¿verdad? Cuídate, retén lo que tienes, dice la Escritura, para que nadie tome tu corona, nadie tome tus premios, nadie tome tus medallas, nadie tome tus privilegios. Bueno, es más, los judíos mismos perdieron su corona. Y dice que endurecieron su corazón y Dios nos ha dado a nosotros los gentiles, los que no éramos judíos, nos hizo pueblo de Dios. Ahora somos el Israel espiritual de Dios. Porque Israel no es el que tiene ascendencia, el que tiene genes, sino el que es de la fe de Jesucristo. No todo judío no todo israelita es Israel, dice la Escritura. Wow, eso es tremendo, hermano. Pero así es. Así que, hermano, los judíos también perdieron su corona, no retuvieron lo que tenían y Dios se la dio a otro. Que nadie tome tu corona, que nadie reciba lo que te corresponde a ti. Qué tremenda exhortación tiene el Señor. Y vámonos a la recta final. Vamos aquí. Acompáñenme. Vamos aquí. Dice el versículo 12. Al que venciere. Aquí la victoria, ¿qué representa? Retener lo que tenemos. Seguir echándole ganas. No negar la palabra. Mantenernos la palabra de su paciencia, como dice ahí. Yo conozco sus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta. Has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Como dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Esa es la victoria. Al que venciere, al que persistiere, acuérdese que paciencia es perseverancia, es resistencia, es aguante, es soporte. Bueno, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¡Wow! Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vamos por partes. Al que venciere, yo lo haré columna. ¿Para qué sirven las columnas, hermanos amados? Varios de ustedes trabajan en construcción, ¿verdad? Y saben que las columnas son elementos que soportan un edificio, que soportan una construcción. Las columnas no son hechas de un material débil, son de un material fuerte. ¿Por qué? Porque están diseñadas para mantener firme una construcción, para soportar sobre ellas grandes pesos y se puede edificar una hermosa casa, un hermoso edificio y en este caso un templo. Esto es muy, muy interesante.
La Biblia dice que nosotros estamos fundados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Esas son columnas. Pedro, Jacobo y Juan, tres columnas muy importantes, pilares que sostienen un edificio. Bueno, desde antes, Abraham, Isaac y Jacob, pilares que sostienen la nación, el pueblo de Dios. Hermano, lo interesante de esta referencia, y aquí lo vas a entender, y qué bonito es estudiar la palabra del Señor y estudiar un poquito la historia, resulta que cuando moría un sacerdote fiel al dios Baco, ¿quién era el dios Baco? El dios del vino, ¿verdad? Muchos de nosotros servíamos a ese dios antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Al dios Baco. Bueno, cuando un sacerdote se había comportado fiel en todo su ministerio a este falso dios, el dios principal de la ciudad de Filadelfia, ¿qué crees que hacían? Al morir, se erigía una columna con el nombre de ese sacerdote y se ponía en el templo del dios Baco. Y no solamente se ponía, fíjate qué interesante, no solamente se ponía el nombre del sacerdote, sino el nombre de su padre, para honrar al padre y a la familia de ese sacerdote fiel. Fíjate, el que venciere dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y le pondré el nombre de mi Dios, o sea, el nombre de tu Padre celestial es el que Dios nos va a poner. Dios usa ese lenguaje conocido por los de Filadelfia para darnos una promesa preciosa. El que venciere lo haré columna, pero no en el templo del Dios Baco, en el templo del Dios vivo y verdadero. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué hacían ellos? Escribían en la columna el nombre de ellos y el nombre de su Padre. En este caso, nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso tener el nombre del Señor en esa columna que seremos nosotros. Lo haré una columna, lo haré un pilar, lo haré una fortaleza en el templo de mi Dios. Y otra cosa, escribiré sobre el nombre de mi Dios. Se dice que también se ponía Filadelfia, sabiendo que ese sacerdote sirvió en Filadelfia, casa del dios Baco, lugar de adoración principal del dios del vino. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Este es un lenguaje simbólico que ya estudiaremos en su momento, pero qué hermoso es entender que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, la ciudad de mi Dios, dice el mismo Señor Jesucristo, y mi nombre nuevo. Hay un nombre nuevo que tú y yo desconocemos de nuestro Señor. Será, por supuesto, un nombre glorioso como todos los nombres de nuestro Dios, pero hay un nombre desconocido que recibiremos los que venciéremos, los que Dios nos hará. No nos honrará como honraban los mundanos a sus sacerdotes fieles, sino de una manera suprema, de una manera muy hermosa y muy superior. Nuestro Señor Jesucristo nos honrará y nos convertirá en columnas de su templo. ¡Qué maravilloso! Y termina como todos los mensajes de las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es una redundancia, el que tenga oído, oiga. Pues claro, no es que hay mucha gente que tiene oídos y no oye. Me refiero a que no quiere obedecer, no quiere atender a las palabras del Señor, menosprecia la exhortación. La Biblia dice, no menosprecies la exhortación. Es el Espíritu Santo el que está hablando a nuestra iglesia, es el Espíritu Santo el que está hablando a nuestra vida. Qué maravilloso es este mensaje. Hasta aquí es mi estudio el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Alguien tiene algún comentario de esta hermosa carta a Filadelfia? ¿Algo que quieras añadir? A ver, ¿habrá alguien? Sí, no sé. Por ahí yo veo algunos. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, todos tenemos ahorita el micrófono muteado, así que el que quiera hablar, por favor, habilite su micrófono y puede preguntar, participar. Si me expliqué, se entendió este, esta porción. Muy bien explicado Qué y bueno. con ganas de tener una memoria fotográfica para poder grabar Ay, exactamente perdón, todo, no sé si porque me fui muy rápido, perdóneme.
No sé No, si me fui muy no, es rápido. que es mucha información muy interesante. Hay que apuntar, hermanos. Vengan siempre con una libretita, con una plumita, para ir apuntando esos puntos importantes. ¿Tienes una pregunta, Vic? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, está bien, está todo bien. claro. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, qué interesante se presenta el Señor con ellos, ¿no? ¿Qué te impactó más de esta porción? ¿Qué les impactó más? Pues a mí me impactó donde explicó acerca de cuando Dios abre puertas, es el que las puede abrir, las puede cerrar. Siempre tenía en la mente que eran pues puertas físicas de oportunidades, de cuestiones como esa, pero no, son la puerta para la salvación. Eso a mí me resonó bastante. También a mí, hermanos, también a mí. Pero eso no quita la idea de que le pidamos a Dios que nos ayude. No quita la idea de Sí. que el Señor nos bendiga, nos prospere, nos permita el ascenso, nos permita un nuevo trabajo. Nada de eso. Simplemente que no usemos la ilustración de abrir y cerrar puertas, porque en la Biblia se usa exclusivamente para el extendimiento de la palabra del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Es bueno estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces usamos clichés los cristianos fuera del contexto de la palabra del Señor? Bueno, hoy aprendimos algo nuevo. Hermoso. ¿Qué más aprendieron? A mí me impactó, por cierto, lo de la columna del templo de mi Dios. Yo no entendía por qué esta promesa hasta que descubrí que en Filadelfia se hacía exactamente eso para los sacerdotes paganos, ¿verdad? Así que para ellos era un gran honor. Para nosotros debería ser un honor más grande ser convertidos en columnas. En el caso de ellos, se morían y se erigía una columna simbólica con el nombre. No, aquí dice la Biblia que espiritualmente Dios nos hará columnas de la iglesia. Aleluya. Columnas de su templo. Qué maravilloso. Gloria a Dios. ¿Qué más te quedaste? ¿Con qué te quedas de Entonces estas? sí se puede perder la salvación. ¿Mande usted? Entonces sí se puede perder la salvación. ¿En dónde basas esa suposición? ¿Qué versículo te dice, te hace ver esto? Ah, no, estaba escuchando que estaba hablando, era cuando estábamos en Apocalipsis 11. Cuídate para que nadie tome tu corona. Ok. Bueno, eh, déjame contestarlo de esta manera. Eh, es es súper difícil que una persona que ya tiene su salvación la pueda perder. Vamos a decirlo así. Ujú. Excepto que esa persona voluntariamente la deje, la abandone. Lo que llama Dios apostasía, ¿verdad? Pero aquí yo creo que se refiere a esos premios, a ese privilegio que Dios nos da a nosotros de hacer algo para el reino de Dios y que otro tome su corona, ¿verdad? Ahora, yo sé a Judas, obviamente él no solamente perdió su corona, también perdió la salvación, ¿verdad? Pero yo me refiero a otros que perdieron el honor de servir al Señor, que perdieron el honor de la primogenitura, por ejemplo, que perdieron el honor de muchas otras cosas porque se descuidaron, porque no retuvieron lo que tenían, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de un juicio para los creyentes que se llama el tribunal de Cristo. Y ahí dice la Escritura que todas nuestras obras por el Señor van a ser probadas. Y si se consumiere por el fuego nuestra obra y no permaneciere, recibiremos pérdida. Y ahí está la pérdida de tu corona, que nadie te robe tu corona. Porque no es que Dios deje regalos. Una vez dijo alguien que en el cielo había un montón de cajas de regalos sin abrir. Y decía, ay, ¿por qué? Ah, porque no los quisiste abrir, entonces se quedaron ahí los regalos abiertos. Se oye muy bonito, muy tierno, pero más bien la escritura dice que no, no hay regalos que se quedan sin abrir. Tú no quieres tu ministerio, se lo pasas a otro, se lo das a otro. Mira, hermano, Dios no se va a detener de su obra solo porque tú no quieras participar. Dios va a levantar a alguien más, tal vez que ni siquiera considerabas que menospreciabas y decías, no, pues yo soy más maduro que fulano. Bueno, pues ese inmaduro puede ser usado más fuerte que tú porque se humilla, porque depende del Señor y porque no descuida lo poco que tiene. Porque dice en la parábola de las minas
que al que no tuvo, al que enterró el talento, al que descuidó lo que tenía, le fue quitado y se lo dieron al que tenía más. Y ahí viene otra vez, que nadie tome tu talento, que nadie tome tu corona, que nadie tome tus funciones. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Sí. O sea, no habla tanto de la pérdida de la salvación. Yo así no lo veo, no lo veo como tal. Lo veo como pérdida de privilegios, de premios y del honor de servir a nuestro Dios. Amén. Amén. Al contrario, perdón, al contrario, yo veo que anima a la iglesia a que siga adelante, porque es pequeña y ya no tiene fuerzas, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Lo, Ah, yo lo veo que poco, lo lo poco que ayuda a tiene. seguir. Aquí, qué bueno que lo dices, Fer. Aquí la poca fuerza se refiere a poca numerosidad. Pocos, ¿verdad? A veces decimos, ¿yo qué voy a hacer con 50, 60, 100 personas? Tal vez las iglesias de 2000, de 5000. No. No es la cantidad. El Señor tuvo 12 hermanos. 12 fieles. Por Bueno, eso dice que 11. yo conozco tus obras, lo que Exacto. estás haciendo. Perfecto, Fer. Buenísimo, buenísimo. Sí, efectivamente, este mensaje es positivo. Este es un mensaje para retener, para animar, para seguir adelante. Échele ganas, reténgalo, que ya vengo pronto. Y mi galardón conmigo, dice la escritura, ¿verdad? Así termina el Apocalipsis. Vengo pronto, mi galardón conmigo, mis premios los traigo conmigo. Sigan adelante, sigan adelante. Así que, Es pues, animarnos a permanecer firmes en la fe. aleluya, animarnos a permanecer. No es una vida sin problemas. No es una vida sin pruebas. Es una vida al que venciere. Y yo entiendo que para vencer, pues hay que ganar una pelea, hay que derrotar un enemigo, hay que avanzar y cruzar una meta. Amén. Vamos a Ujú. orar. ¿Qué les parece? Oremos al Señor. Dios poderoso, queremos ser una iglesia como Filadelfia, una iglesia misionera que tú abriste una puerta y que hasta ahorita no se ha cerrado, Señor. Ni siquiera los musulmanes han podido extinguir esta flama, Padre. Oh Dios santo y poderoso, abre puertas para cada uno de nosotros. Queremos expandir tu reino. Queremos ganar a nuestra familia para Cristo. Queremos ganar a nuestros vecinos y compañeros, ciudadanos de esta ciudad donde vivimos, Señor, cada uno, y que ellos te conozcan a ti. Queremos ser de aquellos como Filadelfia que guardan y retienen tu palabra. No hemos negado tu nombre, Señor. ¿Cuántas veces lo negamos, ya sea por nuestras malas obras o porque no queremos ser identificados como cristianos? Nos da vergüenza que nos digan, que nos identifiquen como hombres de fe, mujeres de fe. Señor, estos hermanos nuestros de Filadelfia no se avergonzaban nunca. Usaron sus medios y la posición tan privilegiada de esta ciudad para convertirla no solamente en un medio de difusión cultural, sino en medio de una difusión del Evangelio de Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Benditos mensajes, Señor. Tomamos este desafío y queremos, Señor, que nos hagas columna en el templo de tu Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén.